Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Siempre es muy importante compartir la mesa con distinguidas personalidades y mujeres que son realmente un ejemplo a seguir en muchos temas. Agradezco mucho la invitación, magistrada Irina, y si me permiten, para no robarles más tiempo porque vamos un poco retrasados, doy inicio con la presentación de la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, distinguida hidalguense y paisana. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en Teoría de la Constitución, Democracia, Género y Multiculturalismo. Cuenta con formación especializada en carrera judicial. Se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006, consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal 2008-2010, como consejera electoral del mismo instituto hasta enero de 2013. De marzo de 2013 a noviembre de 2016 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuento de la Sala Superior y en noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Yanil Otalora Malasis, como secretaria instructora. Actualmente es consejera del Instituto Nacional Electoral. Maestra Claudia, tiene usted el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes ya a todos, a todas. Me da muchísimo gusto saludarles. Saludo con mucho gusto a la mesa. Doctora Irina, magistrada, gracias por esta invitación, por encontrarnos en el diálogo y con temas tan importantes y relevantes como los que hemos estado tratando. Muchísimas gracias. Saludo con mucho gusto a las magistradas, magistrados, a todas las personas que se encuentran aquí, servidoras, servidores públicos de los ayuntamientos, que nos dieron este espacio y este espacio de reflexión. Y sobre todo también a mis colegas, las consejeras que se encuentran aquí, los consejeros electorales, están nuestras consejeras de Nayarit, y lo que quiero resaltar es que juntas y juntos hacemos un gran equipo y estamos trabajando por la reflexión y por el replanteamiento de nuestras formas de actuar y de nuestras formas de ejercer las funciones públicas. Así que muchísimas gracias. En los congresos locales, aquí en nuestra mesa, está la presidenta, y me parece que eso también es importante, que abona el diálogo. Y nada más y nada menos que a nosotros nos toca un tema, y que es todo un tema socialmente: prevención y erradicación de la violencia política y medidas de igualdad. Y cuando la magistrada Irina me hizo la invitación, mi cabeza empezó: ¿qué digo y qué hago? Porque tenemos tanto que decir y tanto que plantear, que la verdad quiero compartir con ustedes una reflexión muy puntual y los proyectos que nosotros estamos desarrollando desde otra óptica que creo que también es útil. La primera es: ¿qué hemos hecho para prevenir y para erradicar la violencia política? Y yo creo que sin duda el parteaguas es el 13 de abril de 2020. ¿Por qué el 13 de abril de 2020? Porque ese día se conquistó, y déjenme decirles esta palabra, se conquistó el que se tipificara, el que hubiera una ley que tipificara la violencia política contra las mujeres por razón de género. Por eso, porque muchas mujeres desde el legislativo, en senadores, en diputados y a nivel nacional estuvieron trabajando bastantes años para concretar esa ley. ¿Y qué fue lo que logramos con esa reforma, que fue una reforma integral de 8 leyes? ¿Qué fue lo que logramos? Que se visibilizara un problema que existe, que ha existido y que lamentablemente creo que seguirá existiendo, que es la violencia política. Y ahí dimos un gran avance y un gran despertar, porque desde el lado de las leyes, de las sanciones, de la tutela de derechos, fue un parteaguas, porque modificamos la perspectiva. Tuvimos que hacer las autoridades electorales transformar y reestructurar nuestra forma de pensar y de ver los temas que implican el juzgamiento de ese tipo de casos, para enfocarlos desde el tema de víctimas. Y eso
es una gran relevancia, porque se incorporaron en el juzgamiento de estos temas, ¿no?, las perspectivas necesarias, los principios necesarios para atenderlos en su justa dimensión, para revertir cargas probatorias que en muchas ocasiones eran muy difíciles de cumplir. Y entonces, con esta reforma 13 de abril de 2020, que aunque en materia electoral ya habíamos avanzado en los temas, la reforma implicó que modificáramos también reglamentos. Si ustedes ven, por ejemplo, desde el Instituto Nacional Electoral, construimos un reglamento propio para atender los casos, porque el sistema es procedimiento especial sancionador. Y no es gratuito, porque ustedes como magistradas y como magistrados y nosotros del lado de las autoridades administrativas hacemos un conjunto. Unos investigan en los institutos y los tribunales resuelven con esa perspectiva que se requiere para resolver los procedimientos especiales sancionadores, salvo en 4 estados que recuerdo, el propio Instituto Electoral o OPLE, como les llamamos, es el que resuelve. Pero esa es una vertiente, la sanción. Pero nosotros no queremos nada, o sea, no buscamos sanción por sanción. Lo que queremos es erradicar la violencia. Hacia donde vamos es cero tolerancia a la violencia, erradicarla y acuerpar a las mujeres políticas también para que puedan ejercer de manera libre todos sus derechos, porque la violencia es un tema que le pega a todos los derechos, incluidos los derechos político-electorales. Así que, además del proceso de sanción, que hay un camino y que nos hemos esforzado y creo que seguiremos esforzándonos en hacer más claro el proceso de información de cómo se denuncia, ante quién se denuncia, cómo acompañamos a las víctimas, me parece que también está el juicio de protección de derechos político-electorales, que tutela por sí mismo los derechos políticos, y ahí no vamos a buscar una sanción, sino que vamos a encontrar la protección de derechos y la expansión para este tipo. No me voy a meter ahí porque aquí hay muchas magistradas, magistrados, que seguro será un tema que nos encuentre, pero les quiero decir cuál es la tercer vertiente de esta gran reforma. Ya tuvimos procedimiento especial sancionador para sancionar, tutela de derechos a través de los juicios para la protección, y hay una gran vertiente que nos ha pasado, pero que implica una gran transformación, y que es la pedagogía que en la reforma del 13 de abril de 2020 nos fue concedida y nos fue otorgada esta atribución de hacer esa pedagogía democrática que tiene que ver también con la prevención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y es que quien hicieron las leyes claramente concebían cómo están las autoridades administrativas electorales, y desde la autoridad nacional, ahí, en esas reformas, cuando se reformó la Ley General del Sistema, la Ley General, la LEGIPE de procedimientos electorales, ahí nos dieron atribuciones, ¿para qué? Para llevar el acompañamiento de derechos humanos y para dar el conocimiento y el acompañamiento a las mujeres de los derechos político-electorales. Y esta es una gran transformación. Déjenme decirles que además del proceso de sanción, quizá esta es la de más fondo, porque esa nos lleva a generar acciones, a generar políticas públicas para acompañar a las mujeres en este proceso de prevención. No nada más queremos sancionar, queremos prevenir y queremos acompañar. ¿Y en qué se ha traducido esto en el INE y en los OPLES? Porque hay que resaltarlo. Hemos trabajado muy en conjunto desde la autoridad nacional, pero coordinada siempre con los organismos públicos locales, que son los OPLES. ¿Qué hemos hecho? Bueno, para esta pedagogía democrática, para erradicar y para prevenir la violencia política, hemos dado grandes cambios. Primero, ustedes saben que nosotros en procesos electorales trabajamos con un ejército de millones y millones de ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los que instalan las mesas directivas de casilla, porque son los que capacitan, porque son los que supervisan. Ahí ya hay una acción.
toda la información que tiene que ver con qué es, cuáles son las modalidades, qué son los tipos, cuáles son esas conductas normalizadas, sutiles, que nunca reconocíamos, pero que hoy sabemos que se llama violencia. Eso lo tenemos en los procesos de capacitación con todo nuestro ejército de ciudadanas y ciudadanos, que cada proceso electoral cambia. Ustedes saben que son procesos de selección, que la ley nos dice cómo hacerlo, desde vamos a sortear el mes, vamos a sortear la letra. Entonces, ahí llegamos con el funcionariado de mesa directiva de casilla, con los supervisores electorales, con los capacitadores electorales. La primera pregunta decía, pues, ay, ya los legisladores ahora sí enloquecieron, ¿cómo vamos a llegar ahí? No, es que ahí es donde hay que llegar, justo conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son las conductas que se traducen en violencia, es lo que nos permite reconocer cuando somos violentadas. Entonces, ese es un primer aspecto, pero hemos trabajado también en estrategias de capacitación con las organizaciones de la sociedad civil, y no solo es de capacitación de nosotros a las organizaciones, no, es el trabajo programado a través de proyectos de las organizaciones de sociedad civil que tratan este tema y que los aterrizan en las comunidades próximas a donde ellas desarrollan su trabajo, en todos los estados de la República. Hoy por hoy, en este año, tenemos 54 proyectos que se están ejecutando, y es toda una programación para que mujeres organizadas de la sociedad civil trabajen con mujeres para el conocimiento de sus derechos, para el reconocimiento de las conductas que violentan. Y también tenemos en una estrategia de difusión todo un modelo, unas subcampañas que nos permiten visibilizar qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Tenemos obras editoriales para niños, para adolescentes, para juventudes, porque hay que trabajar en todos los espacios. Prevenir la violencia implica que todas y todos nos pongamos a trabajar desde el reconocimiento de aquello que nos ha vulnerado, que nos ha violentado, pero que habíamos pasado desapercibido. Si yo les preguntara, y lo hemos hecho en varios foros cuando hacemos algunos cuestionarios, por ejemplo, con nuestras consejeras y consejeros distritales, que también son un ejército de ciudadanas y ciudadanos que operan en el proceso electoral, y les preguntábamos, ¿ha sufrido violencia política? No. Y en las preguntas describíamos algunas conductas, sí, entonces no reconocemos los actos de violencia. Esa me parece que es uno de los temas centrales que vieron desde el legislativo para la reforma de violencia política, estructurarnos para prevenir. Aquí hay diputadas, también hay diputadas, y no les voy a contar el trabajo que les costó que se aprobara esta reforma. Y las senadoras también dan el propio testimonio, porque había miles de iniciativas, pero la conquistaron. Y hoy a nosotras, tribunales, a las autoridades electorales, entre otras, porque somos todo el Estado mexicano comprometido, nos corresponde aterrizar eso. ¿Y cuáles son nuestros retos? ¿Cuáles son nuestros retos? Estructurarnos como autoridades del Estado para lograr este conocimiento homogéneo, horizontal en la sociedad mexicana, en todos los estados de la República, para generar el conocimiento de cuáles son los derechos, cuáles son las conductas, cuáles son las modalidades, cuáles son los tipos de violencias, porque eso nos va a permitir el segundo paso, que está en manos de las autoridades electorales, es cómo denunciar, qué derecho se me está vulnerando, ¿cómo lo tengo que hacer? Y a las autoridades electorales nos va a tocar dar el acompañamiento legal, el acompañamiento con perspectiva de juzgamiento de víctimas, porque eso es un tema súper importante respecto de las cargas probatorias, por ejemplo, de los principios que aplicamos en el desarrollo del proceso, en la sustanciación. Así que
Ese es uno de los retos. El otro gran reto que yo advierto, y ya lo decían también ahorita en los foros, es ¿y cómo nos vamos a poner de acuerdo para avanzar con mayor rapidez, justicia pronta y expedita? Y esto sí nos corresponde hacerlo en conjunto también. Una investigación no puede ser tan rápida como quisiéramos, pero sí debe de ser rápida. Debemos de atender el tema desde medidas cautelares. Por favor, no podemos tardarnos tanto tiempo en dictar unas medidas cautelares, mucho menos meses. Eso va en contra de la propia naturaleza. Y eso es todavía de los retos que tenemos hoy en día para acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia política. Y lo que es algo que todas vivimos y también en la sociedad los hombres comparten, es que la incorporación del mayor número de mujeres en las contiendas electorales, en los cargos de elección y sobre todo a nivel municipal, que es un foco grande que tenemos, está generando que se incremente la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y es ahí donde nos tenemos que poner a trabajar, porque la prevención desde el ámbito pedagógico y el acompañamiento, la sanción desde los procedimientos especiales sancionadores, que es muy importante, y la tutela de derechos, tienen que ser estas suertes de ejes, de bandas que nos ayuden a prevenir y a erradicar la violencia. Tenemos retos, 3 de 3. Hay que replantear cómo lo vamos a ver, porque en la jurisdicción a las autoridades electorales hoy no tenemos la posibilidad por un precedente, y habrá que hacernos cargo de cómo le vamos a hacer un precedente jurisdiccional respecto de quién tiene que calificar y en qué momento, si una persona puede ser candidata, candidato, si tiene alguna sanción, alguna resolución firme, respecto de violencia, ya sea doméstica, ya sea sexual o por acoso, o ya sea amoroso. Tenemos que ver estos esquemas que diseñamos para ir caminando juntos contra la violencia, para poder ver cómo le vamos a hacer respecto de las candidaturas. Las reglas, y yo creo que hay 2 casos que quedaron muy claros. Ningún lugar que sea destinado para una mujer puede ser ocupado por un hombre. Esa es una regla básica que debemos de tomar en cuenta todas las autoridades y trabajar por ello. Y ninguna persona que esté en estos catálogos de personas sancionadas con resoluciones firmes tampoco podría tener la calidad de candidato para el proceso de competencia electoral, porque seguramente si ya fue en estos términos definido como violentador o violentadora la persona, pues ¿qué nos garantiza que durante las campañas no pueda seguir generando esos procesos de violencia? Así que nuestros retos son muchos. Todavía estamos construyendo un camino, pero aquí están muchos magistrados, magistradas, consejeras y consejeros, diputadas, diputados, de todas las autoridades estamos aquí representados para hacer un frente para erradicar la violencia política, para prevenirla. Y lo que yo les invito hoy a compartir, y con esto cierro mi intervención, es asumir todas y todos, desde los órganos de los ayuntamientos, desde los ejecutivos de todos los niveles legislativos, desde las autoridades, órganos autónomos, cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres por razón de género, porque esa cero tolerancia nos va a ayudar a que más mujeres no sigan pagando los costos tan altos por ejercer la función y por ejercer el poder. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.
Muchas gracias, consejera. Sin duda, valiosas reflexiones acerca de cómo prevenir, qué tenemos que hacer y, por supuesto, es un tema donde tenemos muchos pendientes. Muchos pendientes desde la perspectiva legislativa, desde la perspectiva jurisdiccional y administrativa. Y no dejaría de mencionar que también tenemos que involucrarnos en la materia educativa. Si queremos erradicarlo, tenemos que empezar con las nuevas generaciones. Si no, difícilmente vamos a poder cambiar estas costumbres. Las digamos ayer, mujeres que son de pueblos, comunidades originarios, doblemente violentadas. Entonces, bueno, tenemos que ir luchando contra este tipo de estigmas y comparto plenamente la idea de cero violencia. Si me permiten, tengo el honor de presentar a la presidenta de la 33ª legislatura, la diputada Alba Cristal Espinosa Peña. Ella es licenciada en Derecho con especialidad en Administración Pública y con maestría en Ciencias Administrativas. Su currículum es largo, pero para abreviar tiempo le dejo en uso de la voz. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Hola, iba a decir muy buenos días, no sé por qué en Bahía de Banderas siempre se siente que es muy buenos días temprano, ¿no? Y ya es bien tarde. Siempre que mencionan la presentación o el antecedente académico de los que participan, yo digo, no, que no lean el mío, por favor. Siempre me ha parecido un poco raro, pero le agradezco mucho el uso de la voz, el haberlo permitido, pero sobre todo a la doctora Irina por siempre tomarme en consideración para poder formar parte de este ejercicio tan interesante que tenemos todos en la búsqueda de la retroalimentación y la mejoría continua de nuestra formación al frente de una responsabilidad pública. Cuando me invitó la doctora a participar, yo estaba pensando, como mi compañera magistrada que me antecedió, híjole, ¿y qué vamos a decir? ¿No? ¿Por qué? Porque efectivamente el tema de la violencia política y la violencia política en razón de género es bastante complicado. Sigue siendo un tema bastante complejo en donde tenemos asignaturas pendientes urgentes y una subjetividad tan delicada para poder tomar en consideración esos temas, que bueno, es una chamba que tenemos que hacerlo en conjunto y ahora se logra ese cometido, porque como bien lo mencionaba los anteriores compañeros, como el magistrado César Wong, pues estamos aquí consolidados, diferentes académicos que estamos dentro de la función pública en alguna u otra responsabilidad, y eso nos genera tener esas diferentes ópticas para generar algún criterio, ese tan criterio anhelado que es requerido para poder estar ofreciendo e impartiendo la justicia que todos buscamos, y más en el tema tan importante como es el tema de la violencia política y violencia política en razón de género. ¿Y por qué hago ese señalamiento tan claro? Y me gustaría aprovechar el tiempo para comentarles muy brevemente algunos conceptos que a veces creemos saberlos, pero no necesariamente es así, o los tenemos un poco confusos. Y ahora que estamos presentes tanto regidores, presidentes municipales, representantes del Instituto Estatal Electoral, compañeros magistrados, compañera diputada, un gusto, y demás compañeros que están el día de hoy aquí, pues sí es importante el generar ese dedo sobre la lectura para irnos un poco más clarificados. Y bueno, es rarísimo, lo comentaba, porque cuando hace como 4 años que yo regreso de estudiar un posgrado fuera del país, tengo el gusto de tener la estima y el cariño de la doctora Irina, y fuimos a tomarnos un café, y siempre comento esa anécdota porque la verdad es que fue muy linda, y me dijo, querida Alba, porque siempre me dice, querida Alba, participa en política. Hace 4 años o 3, nunca había participado en política. Participa en política, es necesario que haya más mujeres preparadas, con ganas de hacer las cosas distintas. Y yo le contesté, no, doctora, es que la verdad a mí no me gusta estar al frente del público y no me gusta ser prejuzgada, y no me gusta que sin conocimiento ni elementos pues te generen cierto tipo de comentarios cercanos o no a la realidad, pero sin elementos. Entonces me comentó la doctora, no,
pero tenemos que generar esa diferencia, y si no lo hacemos nosotros, a lo mejor no lo van a poder hacer nuestras hijas y nuestros hijos. Y ahí fue el punto clave que dio la doctora, en donde, como me conoce y indirectamente me mandó ahí un retillo, dije, bueno, pues doctora, déjeme pensarlo, y heme aquí hoy, 4 años después, siendo diputada por un bello municipio como es el de Compostela, al cual quiero mucho, que me ha acogido y me ha representado, y yo a ellos, teniendo el gusto de formar parte del grupo parlamentario de Morena, en el cual tenemos 15 compañeros diputadas y diputados, y que gracias a su confianza y a su apoyo y al trabajo político, claro está, pues hemos generado un consenso para que al final sea la primera mujer al frente del Poder Legislativo. Después de 104 años de haber sido instaurado nuestro Estado, por primera vez tenemos una mujer. Entonces, imagínense la responsabilidad, el compromiso y el encargo que eso genera. Gracias, doctora, le agradezco mucho. Tenemos una gran batalla que dar, pero en el camino estamos, y paso a paso buscando generar esa claridad y esa transparencia que a veces para las mujeres es complicado encontrarlo en política. Esa es la realidad. Mi formación era netamente académica, y ahora que estamos al frente del Poder Legislativo, en donde se vive, se desayuna, se come y se cena política a todo momento, localmente, claro, pero en las ligas mayores, diría mi madre, pues imagínense, tenemos la responsabilidad de buscar cada vez más que no sea una, sino que sean más, y que sean más siempre salvando y dejando libres sus derechos, siempre cuidándolas en todo momento. Y entonces en el camino me decían, platica de tu experiencia. Híjole, es que mi experiencia ha sido tan rara. Claro que hemos sufrido, porque estar aquí al frente es simplemente generar un prejuicio lejano o cercano de todos, hombres y mujeres. Mira, ya hablo mal, mira, está muy joven, mira, no ha de saber nada, ha de ser compadre, amiga o querida de alguien, el padrino lo tiene ahí puesto, por eso llegó hasta ahí. Y saben que son comentarios que se escuchan todos los días. No es nuevo, no nos asustamos, pero seguimos sin hacer nada, porque hay criterios o no hay criterios, depende quién sea la persona. Y entonces el compañero magistrado César dijo atinadamente, no importa quién sea, se tiene que impartir esa justicia, se tiene que hacer pronta, se tiene que hacer con criterios claros, y tenemos que hacerlo ya. Y entonces llegué un poco tarde y estaba sentada escuchándolo atentamente y dije, wow, es que está diciendo todo lo que yo iba a decir. Pero no sé cuántas veces lo tenemos que decir para que esto ya sea una realidad. Y creo que ahora el hecho de que nuestra legislatura en el estado de Nayarit, de 30 diputados, tengamos 18 mujeres, pues es un gran avance. Y creo que dentro del estado de Nayarit, que tengamos una buena cantidad de presidentas municipales, pues claro que es un gran avance. Aquí está mi presidenta municipal, Romina Chan, muy atenta, a la cual le agradezco su asistencia. Y tenemos síndicas mujeres, a la compañera de Rosa Morada que está allá, y tenemos compañeras que están de los grupos originarios como regidoras, diputadas como también de grupos originarios. Y entonces poco a poco hemos ido avanzando en esos temas, pero cada vez tiene que ser más multiplicado. Tuvimos un encuentro no hace mucho, que muy bien logrado, y al cual también agradezco la invitación por parte del Tribunal Estatal Electoral de mi tocaya, que yo ya investigué más de mi tocaya y dije, wow, está súper preparada, me siento orgullosa que esté ahí. Muchas gracias, consejera, porque ahí estuvimos platicando junto con la directora de INMUNAI, exdiputada Margarita Morán, y la doctora Irina y la compañera magistrada Marta Marín, acerca de qué tenemos que hacer para empezar a cuidar más a nuestras mujeres en la política. Porque entonces, si hacemos eso, vamos a dejar de quitarles el miedo a participar, ese miedo tan grande que muchas tenemos y que nos deja ganar, y dejamos de perdernos ese talento. Y entonces decimos, ¿por qué tenemos los mismos representantes? ¿Por qué seguimos siendo desaprobados como diputados y diputadas? ¿Por qué al mencionar, soy diputada, no has de ser nada?
No, pues, ¿qué es un diputado? Una diputada menos. Tenemos que generar mejor proyección hacia la función que tenemos. Y hay muchas mujeres que tienen toda la formación para afrontarlo. Pero en el camino bajan la mano, porque están duros los golpes. No cualquiera los aguantamos. Pero ¿saben qué? Es que no tendríamos que aguantarlos. Ese es el tema. Y en ese camino estamos. Y en ese camino tenemos que entrarle todos, hombres y mujeres. Y hemos tenido reuniones y reuniones y reuniones. Y yo decía, ¿por qué habemos siempre las mismas mujeres, las mismas mujeres y las mismas mujeres? Pues porque tenemos que empezar también nosotras a incluir a los hombres. ¿Cómo vamos a tener un presupuesto con perspectiva de género? También tiene que estar la visión del hombre dentro. Y entonces tenemos que ir avanzando así. La verdad es que a diario tenemos miles de noticias que nos abruman, de violencia. Digo, aquí en Bahía de Banderas, tristemente, hace poco, y aquí tengo al diputado Héctor Santana, que está muy al pendiente del tema de la seguridad pública, sobre todo con la cuestión de mujeres. Hace poco en Nayarit instalamos la Comisión Especial de Seguimiento a Feminicidios, que lo preside la diputada Laura Mons, que no veo, pero por aquí anda. Y estamos tratando de avanzar en la medida de nuestras posibilidades, en que se generen realmente con hechos y con acciones avances hacia ese camino de justicia y protección para las mujeres. Me hacía una pregunta, ¿has sufrido violencia política de género? Yo creo que sí, seguramente, todas de nosotras. La diputada federal, ahora la recuerdo en el evento de toma de protesta de mi amiga Geraldine Ponce en Tepic, que pasó y muy lindamente me dijo, qué bonito su vestido. Dije, ay, muchas gracias. Estaba por subir. Ese detalle, a veces nosotras mismas no lo tenemos. Yo me tocó en un evento de campaña que estaba una candidata a la presidencia municipal de San Pedro Lagunillas, nerviosísima. San Pedro, chiquito, ustedes saben, Nayarit, el municipio más pequeño del estado. Estaba sentada, nerviosa. Yo igual, ¿no? Pero yo me concentraba en ella para no centrarme en mí. Entonces estaba así, yo dije, usted va a ser mi próxima presidenta, échele ganas. Estaba ahí el candidato a gobernador, estaba su servidora, estaba la candidata hoy presidenta municipal Romina Chan y el diputado Héctor Santana también, en Compostela. ¿Y saben qué? De todos los que les hablo, la que mejor habló fue Cristi, hoy presidenta municipal de San Pedro Lagunillas. ¿Saben por qué? Porque tenemos que practicar esa tan llamada sororidad que a veces no logramos entender nosotras mismas. Y que también implícitamente en algún momento generamos violencia, involuntariamente, inconscientemente, pero se genera. Tenemos que tener abierta, una apertura a pensar que no estamos realmente conscientes a veces del protocolo que se debe llevar. Pero ese no es el problema es no aceptarlo y no hacer nada al respecto. Entonces, para eso son los talleres, los foros y los encuentros que tenemos, para que realmente nos vayamos con otra dimensión y otra perspectiva, y que nos den un poquito de ganas de ir a leernos un poquito lo que está pasando en tema de violencia política por razón de género. Y entonces, ahora sí me voy a atrever a decirles dos conceptos de lo que es violencia política. Y bueno, la violencia política se define por el Instituto Nacional Electoral como todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, hacer uso de expresiones que impliquen injurias, calumnias, difamación o que denigren a las personas, a las instituciones públicas o a los partidos políticos o a sus candidatos. Entonces, ¿creen ustedes, mujeres, compañeras, que en algún momento han sufrido violencia política? ¿Alguien levante la mano? ¿En algún momento la han sentido? Todas, en algún momento. ¿Alguna injuria, alguna difamación, algún prejuicio? ¿Involuntaria o voluntariamente? Importante, también es necesario precisar
que no toda violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Es por ello que es importante generar esos tan aclamados criterios para poder ubicar cuando efectivamente se consolida la violencia política y cuando es parte de un debate, es parte de una confrontación ideológica y es cuando generamos nosotros esos consensos o diálogos en el marco del respeto. Es complicado, pero yo no dudo que nuestros magistrados van a tener todas las condiciones para poder entrarle a ese trabajo. Hoy y el día de ayer lo están demostrando. Yo confío que eso será muy pronto y nosotros estaremos ahí, como siempre lo hemos estado, de una trinchera o de otra, tratando de apoyar a que esto se consolide, doctora. Si no, pregúntenle aquí a mi amiga exdiputada Margarita Morán, que somos bien batallosas, tercas, diría mi madre. Bien. Mencionarles que en la Ley Federal para prevenir y eliminar también la discriminación, y aquí seguramente tendrá mucho conocimiento mi compañera diputada María Belén, en los artículos 2, 3 y 15 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues se establecen diferentes disposiciones: planear e incluir presupuestos públicos que incluyan asignaciones para promover medidas de igualdad y acciones afirmativas. Incorporar progresiva y transversalmente la perspectiva antidiscriminatoria a la actividad pública en general. Incorporar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para la perspectiva antidiscriminatoria. Porque luego confundimos, ¿no? Los términos son confusos y entonces tenemos que echarles leídas y leídas para poder captar e interpretar correctamente. Por eso es tan complejo y a lo mejor por eso no hemos avanzado tanto en los criterios. Mencionaba el compañero César Wong, generamos una resolución, se pasa, promueven recurso y hay otra resolución y completamente se contrapone a la primera y así nos vamos generando la bolita. Y al final la justicia, ¿dónde está? Y el tiempo y la realidad social sigue estando, como lo mencionó la doctora Beatriz, alejada. En las zonas rurales, ¿qué les digo? No existe. Su servidor estuvo hace tiempo como encargado del Registro Agrario Nacional y desde ahí, doctora, desde ahí, compañeros y compañeras, pues yo tenía 20, no puedo decir mi edad, pero más joven. Y llegaban a mi oficina, su oficina, y decían, ¿ella es la delegada? Pues está muy joven, ¿y ella qué va a saber de leyes? ¿Ella qué va a saber de ejidos? ¿Ella qué va a saber de derecho agrario? Pues como no traía sombrero y botas, y no sé qué veían, pues no les cuadraba, y no nos daban al menos el beneficio de la duda, ¿no? Pues déjenme hablar y ya vemos si sé de derecho agrario o no. Terminamos con el rezago agrario en 2 años. Generamos condiciones de certeza jurídica para todos los municipios de nuestro estado. Bahía de Banderas con 2 ejidos. Por primera vez hay una coordinación respetuosa. Y así el resto. Entonces, seguimos generando un espacio de incógnita y de desacreditación a la participación de las mujeres. De una o de otra manera, aunque lo queramos disfrazar, sigue sucediendo. Pero no todo es desalentador, no se me vayan tristes. Prueba de una, aquí estoy, no sé cuánto tiempo tengo hablando, a ver si no me bajan, y me siguen escuchando. O sea, ¿qué quiere decir? Que algo hemos avanzado. Bien, para finalizar, les quiero comentar muy brevemente los temas que legislativamente se han avanzado, a lo cual tengo que agradecer a la legislatura pasada, y aquí está prueba de ello y tan mencionada, pero porque yo la conozco a la exdiputada Margarita Morán desde que yo estaba estudiando Derecho, chiquillilla. Y yo la veía y decía, wow, para mí la señora Margarita Morán, mis respetos. Andaba siempre ayudando a las mujeres, siempre al frente de las luchas y cuidando a sus mujeres. Y yo la veía, yo tenía 10, 20 años,
Y le decía, yo quiero seguir ese camino. Yo quiero seguir buscando apoyar de una o de otra manera, donde se pueda, a que no suceda este tipo de acciones en contra de las mujeres. Y en esta legislatura pasada, en la cual ella tuvo oportunidad de ser diputada, pues sé que salieron buenos temas ahí, porque ella estaba ahí, que fue reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la reforma al tipo penal de violencia política, la reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nayarit, la reforma a la ley de igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Nayarit en materia de salario igualitario, la reforma a la ley de igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Nayarit para incluir en la elaboración de políticas públicas la perspectiva de género. Y bueno, imagínense, estamos en la 33ª legislatura, somos voces que transforman y somos 18 mujeres. Entonces, imagínense la chamba que tenemos nosotras. Compromiso de la 33ª legislatura, pues tenemos que revisar el presupuesto y tenemos que generarle esa tan aclamada perspectiva de género. Esa es una chamba que ya tenemos en un mes o menos. Tenemos también, y ese es un objetivo particular, modificar el reglamento interno del Congreso del Estado para generarle igualdad de oportunidades a las mujeres. Queremos mujeres oficiales mayores, queremos mujeres contraloras. En mi gestión está una contralora mujer. Y queremos al frente de la Secretaría General del Congreso del Estado también a mujeres, porque hay mucho talento. Tenemos que generar esas condiciones. Y pues ese trompo nos lo vamos a echar a la uña, compañeras diputadas. Pues no vamos solas, ¿verdad? Vamos juntas. Entonces, esos son compromisos que tenemos que generar. Hemos incluir también el tema perspectiva de género en el plan de desarrollo institucional y en la integración de la Comisión de Igualdad y Género. En diferentes temas siempre estamos generando la necesidad completamente importante de estar siempre en atención inmediata a los grupos vulnerables. Entonces, ¿cómo vamos a lograr todo esto? Con una sencilla palabra, que es como una de mis palabras favoritas. Con unidad. Unidad para todos y con todos, porque es la única manera de realmente crear una fortaleza para cuidar y salvaguardar a todos y cada uno de los ciudadanos. Por mi parte, como representante del Poder Legislativo y sobre todo como representante de mis 17 compañeras diputadas mujeres, tenemos todo el compromiso de lograrlo. Y lo más seguro es que tal vez no lo alcancemos a ver en esta legislatura, pero les aseguro que en el camino habrá más avance del que tuvimos ayer, porque para que yo estuviese aquí al frente, hubo mucho avance de muchas mujeres que trabajaron, lucharon para alcanzar que esto fuera una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Siempre es muy importante conocer las experiencias y los retos que tienen en lo particular en el Estado de Nayarit. Felicidades. Después de 108 años, ser la primera mujer, de veras es loable, ¿eh? Muchas felicidades. Finalmente, me permito presentar a una querida amiga y anfitriona, la doctora Irina Graciela Cervantes, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, obteniendo el mérito académico por mejor promedio de la generación.
maestra y doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Procesal y Justicia Alternativa por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España, docente e investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, docente invitada del Centro Didáctico Euroamericano de Ciencia Política y Derecho Constitucional y de la Universidad. En el año 2020 fue galardonada con el premio AMIG a la mejor juzgadora por parte de sus pares en la República. Amiga, tienes el uso de la voz. Muy buenas tardes. Hoy tengo una tarea bastante difícil, cerrar después de dos grandes y magníficas mujeres, a quien yo quiero bastante. Consejera Claudia, gracias por siempre estar cuando el Tribunal Electoral de Nayarit solicita, sabemos de su agenda, una agenda bastante complicada, siempre dice sí, cuenta con todo mi apoyo, y eso es sororidad entre mujeres. Y bueno, qué decir de mi querida Alba, que si bien no le gustaba la política, casi nunca me equivoco, se le da natural, ¿no? A lo mejor no era experta en el tema y nos tuvo realmente entretenida con su experiencia. Y sí, cuando Alba regresó de España, porque ella había avanzado mucho en la academia, fue becaria por excelencia en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde tuve el gusto de conocerla, porque ganó por oposición una de las becas para hablar sobre justicia alternativa y justicia de paz, y gracias a sus excelentes notas, o las mejores notas, pudo ser becaria de nuestro proyecto. Y a la par que estudiaba Derecho, tenía una maestría en Administración, ¿no? Se va a España a seguirse preparando y regresa y me dice, doctora, no tengo trabajo. Le digo, en el tribunal estamos sin presupuesto, sino con todo gusto usted ingresa al tribunal, y qué bueno que no ingresó, porque se vino una carrera no meteórica, yo creo que sí una carrera natural, porque lo que sí le comenté yo a Alba es, necesitamos en nuestro estado mujeres como usted, mujer que se preocupa por la ciudadanía, por el buen hacer, que realmente sean mujeres jóvenes, mujeres empáticas, sororarias. Y me decía, no, doctora, a mí no me gusta que me critique la gente, yo no me veo, y de verdad que hoy lo tenemos, hoy lo veo desafortunadamente, lo que decía la consejera Claudia, cero tolerancia a la violencia. Si ahorita yo les pido a ustedes que abran las páginas de nuestros diarios, vamos a ver que hay una violencia política digital contra la presidenta del Congreso y contra la presidenta municipal. Si ustedes hacen un escrutinio público de las publicaciones de otros políticos, los políticos hombres, no hay críticas, pero de nuestra presidenta del Parlamento no es crítica, sino algo sacan algunos periodistas. ¿Por qué? Porque son mujeres, y parece que a alguien le cae mal que las mujeres hagan las cosas bien y que las hagan con esa fuerza que tiene Alba. Y todas ustedes creo que de alguna forma están en más o menos ese contexto. Y lo que decía Claudia tiene toda la razón, cero tolerancia a la violencia. Y creo que si bien tenemos compañeros sororarios, porque muchos de los hombres han impulsado estas reformas, pero yo creo que el gran compromiso es que nosotros como mujeres, lo que decía Alba también, hay que reconocernos, hay que empujarnos, hay que no sentir la envidia, el celo, porque la otra compañera destaca. Yo por eso estoy muy esperanzada que esta legislatura de 18 mujeres, que María Belén, no me dejará mentir, nos costó una interpretación, porque cuando lo primero, ante lo que nos encontramos, para ponerlos en contexto, en el estado de Nayarit, es que no se atendía la violencia política. Cuando yo llego al Tribunal Estatal Electoral de Nayarit,
Eran reflexiones con un gran querido amigo, a quien también admiro mucho, el doctor Aldo Medina, que nos llega a un asunto porque de una candidata regidora le dicen: a ti lo que te hace falta es tener marido que te ponga en paz. Entonces, pues me decía, pues es lo normal que le dicen a una mujer. Eso no se puede normalizar. No podemos estar sujetas a qué piense un hombre, o que si no tenemos marido, pues somos las gruñonas, las que contestamos mal, algo nos falta, y eso es lo que normalizamos en nuestra sociedad. Llega ese asunto y le digo, sí, eso es violencia política. El instituto sí lo declaró violencia política, pero de lo que se quejaban las impugnables era que no era suficiente la medida, que solamente le llamaran la atención. Entonces, ¿qué hicimos en el 2018? Que aún no estaba la normativa que nos dice Claudia del 13 de abril del 2020. Hicimos un control de convencionalidad, aplicamos tratados y les dijimos que sí era violencia política y que tenía que haber medidas reparatorias y de satisfacción a esta víctima, aunque le dijeran, o lo malo que le dijeron, que por no tener marido, pues no se ponía en paz, ¿no? Eso era violencia para ella como candidata. Y el instituto nos coadyuvó a darle el curso al regidor de sensibilización, y el regidor nos agradeció haberle nosotros mostrado el contexto de por qué él estaba generando violencia. Entonces yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que ver. No sé por qué la sociedad mexicana nos hemos formado en una sociedad de conflictos, de competencia, de estar criticando a los demás en lugar de esa solidaridad y en esa, digamos, ese sentimiento de mejorar para una mejor bienestar. En ese sentido, a las mujeres se nos exige un doble rasero. Hacer las cosas, primero no te dejan llegar, pero si te dejaron llegar, tienes que hacerlo bien, excelente, y con una serie de descalificativos o cuestiones, porque no se entiende en nuestra sociedad que estás con competencias y calificada para eso. Entonces, yo creo que el primer elemento es esa sororidad, que sí las tienen nuestros compañeros, pero es una obligación entre mujeres el no criticarnos las mujeres. Cuando llega el asunto de Belén también por la asignación de representación proporcional a mi ponencia, se estuvo analizando y son interpretaciones, no significa que si el instituto tuvo una interpretación, Sala Regional tuvo otra, son interpretaciones del derecho. Algunas pueden estar mejor, otras no, pero el derecho es así, son formas que se puede interpretar la ley. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por maximizar esos derechos y por esa paridad, porque la mujer tenga esa voz, pero que no sea cuestionada por eso. Es que no podemos normalizar que la mujer avance en el espacio público y que tenga que sufrir por eso. Han llegado a mi oficina muchos de los casos y me dicen, es que doctora, tengo pena por denunciar. Es decir, lo que primero tienes que saltar es esa falta del escrutinio público que te dice, yo soy una mujer fuerte, esto me está pasando, lo aguanto y no lo saco. Si ustedes, ahorita que les preguntó Alba, que cuántas han sufrido violencia, yo diría que todas. Pero ¿cuántas nos atrevemos a denunciar? Porque lo seguimos normalizando. Entonces, si no queremos que esto mismo le pase a nuestras hijas, a nuestras nietas, tenemos que cambiar. Porque, como nos lo decía el mandatario de Canadá cuando vino a visitar a México, es una sociedad antidemocrática si no hay una participación plena de las mujeres libres de violencia. Por eso están los colectivos en México, porque si algo ha tenido México es que esa unión de mujeres ha protegido derechos, pero hoy, gracias a la normativa que nos comenta la consejera Claudia, ya no es solo
el que quiera o no quiera, que ya no normalicemos, y ahorita les voy a rápidamente decir los supuestos que ya nos da la Ley General de Acceso del Libre de Violencia en el artículo 20 para condenar, prevenir y erradicar la violencia política en el México. Y nada más lo que decía de Belén, de la hoy diputada, es que cuando se hace la interpretación para la asignación de RP, la fórmula siempre nos dice que es alternada, que va un género, hombre, a mujer, hoy hicimos que mujer, luego hombre. En este caso fueron 2 mujeres por representación proporcional, porque la paridad es un piso, así lo interpretamos, y si se pasan, es decir, en un congreso de 30 tenemos 15 diputadas, pues hoy tenemos 18, 15 es el mínimo, o sea, no podemos aceptar que haya menos de 15, más de 15 sí. Y así se hizo la interpretación y afortunadamente fue respaldada por las instancias superiores. Entonces yo creo que cada una de nosotros, y por eso era muy importante hablar este tema con ustedes que son funcionarias, ustedes que son funcionarios, porque en nuestros ayuntamientos está habiendo violencia. Ya hay casos donde, por ejemplo, de acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres de Violencia, en el artículo 20 bis, si no te entregan un documento y que ese documento no te permite poder realizar tu función como regidora, como síndica, como presidenta municipal, por el simple hecho de que te quieren obstaculizar que tú lo hagas bien, eso ya es violencia política, porque como nos decía Alba, es el acto u omisión que menoscaba, que te inhibe, que te impide hacer muy bien tu función pública. Y este es el pan de cada día que está sufriendo nuestras mujeres. ¿Cómo controlan, por ejemplo, a una regidora o a una síndica en un ayuntamiento? No le pagan su salario, no le dan su dieta, no le dan su compensación, les dan otro trato desigual, y llegan al tribunal y desafortunadamente, como decimos los integrantes del Pleno, a veces no tenemos esos dientes que quisiera la jurisdicción electoral para que inmediatamente dictar la medida cautelar de nosotros pagamos a esa síndica o a esa regidora que está sufriendo de violencia política, porque las medidas que tenemos dentro de nuestra ley de justicia electoral pues realmente vienen desde la amonestación hasta la máxima consignar al Ministerio Público. Y, por ejemplo, otro tema es que la Fiscalía Electoral les falta, y aquí están mis queridos amigos fiscales, estoy hablando de la de Nayarit, cerrar esa pinza, que tengamos jueces penales donde estén especializados en violencia política, porque lo que no podemos volver a permitir es que nuestras mujeres en el espacio público, en el desempeño de su cargo o en el desempeño de cualquier función laboral, tengan que estar sufriendo. Esta paridad democrática no se va a lograr en plenitud si lo seguimos permitiendo. Y les digo que el artículo 20 bis es tan importante por lo que nosotros no coincidíamos que era violencia política. Hoy no aplicar un tratado internacional es violencia política. La carga de la prueba, si alguien te acusa de violencia política, la tienes a quien se acusa. Cambia el chip dentro de la percepción probatoria porque tenemos que apoyar a la víctima. Alguien que denuncia violencia política no es fácil de dar el paso. Y entonces tenemos casos, por ejemplo, este caso de la síndica del Nayar, que denunció por violencia política, finalmente el expresidente fue incorporado al padrón de violentadores por 5 años, 8 meses, y durante ese tiempo no va a poder participar en política. Hoy la violencia política no es una cuestión menor, es una cuestión importante. El artículo 14 de la Ley Electoral de Nayarit te dice que requisitos para ser elegible como candidato, como candidata, es no tener una sentencia condenatoria de violencia política. Y yo aquí quiero agradecer mucho la sigo llamando diputada, a la diputada Margarita Morán y a la expresidenta Alba, hoy consejera Alba,
porque cuando se hicieron estas reformas del 2020 a nivel federal, la diputada me contactó. ¿Qué hacemos, magistrada? ¿Cómo desdoblamos esas reformas en Nayarit? Y gracias a ese desdoblamiento, hoy podemos decir que nuestros ayuntamientos son paritarios, que está protegida la violencia política en Nayarit, que hoy la puedes denunciar por el PES, por el JDC, no voy a entrar en esos procedimientos, pero que nos ponemos a sus órdenes para que si los ayuntamientos quieren que los capacitemos particularmente en evitar y erradicar violencia política, cuenten con el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit, y yo creo que también van a contar con el Instituto Estatal y con IMUNAI para, sobre todo, no seguir normalizando este tipo de conductas en Guerrero. En Guerrero se anuló también una elección municipal, acaba de declararse la anulación, eran 53 votos de diferencia y se hizo descalificaciones, que las mujeres váyanse a la casa, esta mujer no gobierna, y esos hechos violentaron principios de paridad y de igualdad, y por tanto el Tribunal Electoral de Ciudad de México, la Sala de Ciudad de México y también la Sala Superior dio por nula esa elección. Entonces es muy importante atender la violencia política. Aquí está también la magistrada Gaby del Valle, que hoy no nos habla de estos temas, pero que es una experta porque, por ejemplo, Sala Guadalajara tiene una sentencia maravillosa donde no solo atiende el machismo generado por nuestra sociedad, pero que nosotras las mujeres nos encargamos de avivarlo, donde ellos declararon que se ejerce violencia contra la mujer con los micromachismos, esas conductas sutiles, sensibles, donde te hacen sentir tú como mujer que en algo estás fallando, pero que finalmente es violencia. Si yo quiero hablar en el pleno y mis compañeros me interrumpen, ese es interrumpio micromachismo, porque no me permiten decir mis ideas. Si yo digo una idea y no me toman atención y mi compañero se apropia de la idea, eso es un micromachismo. Ese gaslight cuando te quieren enjuiciar, oye, tú como mujer, ¿cómo eres? Dejas a tus hijos, no ejerces esa función pública bien, estás fallando como esposas. Esos son micromachismos, porque nos hacen sentir esa doble carga a la mujer, que tenemos que ser la superwoman en el espacio público y en el espacio privado, que es otra falta de políticas públicas que hay en nuestro país para erradicar esa violencia y también esa paridad democrática libre de violencia. No quisiera concluir sin agradecer a la diputada Margarita Alba, que hicimos una comisión donde armonizamos toda la legislación para bajar las reformas. Por ejemplo, estados tan poderosos como Nuevo León no hicieron estos lineamientos. Y gracias a los lineamientos que hizo el instituto, donde obligamos, ¿hubo presiones? Sí hubo presiones. ¿Cómo las mujeres van a encabezar la lista de representación proporcional? Me dice. Y yo le contesto al secretario, pues pregúntele a su esposa, porque es una de las principales impulsoras, ¿eh? Entonces, sí es cierto que son escenarios difíciles, no estamos normalizados, pero sí tenemos que avanzar, no solo por nosotras. Si queremos crecer como sociedad, si queremos tener una mejor democracia, si nosotras mismas como mujeres queremos seguir en el espacio público, porque es algo ganado, y esto es cuestión de derechos, no es porque soy mujer y tengo este puesto, no, soy mujer al igual que un hombre al cual respeto, y es una cuestión de igualdad, ni más ni menos, merecemos lo mismo los hombres y las mujeres. Entonces, sí es una lucha de todos, pero sobre todo por ser una mejor sociedad. Muchas gracias y cuenten con su Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Muchas gracias, magistrada.
Irina, presidenta y querida anfitriona, muchas gracias por todo. De veras ha sido un placer compartir esta mesa con tan importantes damas que siempre nos enseñan mucho, por lo menos a mí como hombre, nos ayudan a moderar muchos temas. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la conferencia expuesta por nuestros ponentes e invitamos al maestro Ricardo Gutiérrez Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral de Querétaro, para que haga entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí de verdad un honor el tener la oportunidad de entregar estos reconocimientos a estas mujeres tan admiradas y tan admirables, como es la consejera Beatriz Claudia Zavala Pérez. Gracias, consejera. La diputada maestra Alba Cristán Espinosa Peña, muchas gracias, diputada. A la magistrada, la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, gracias, Irina, por la generosa invitación. Así como a nuestro querido coordinador, el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit les otorgan el presente reconocimiento por su brillante participación como ponentes en el panel Prevención y Erradicación de la Violencia Política y Medidas de Igualdad, en el marco del Seminario de Capacitación Electoral para un Buen Gobierno, realizado los días 25 y 26 de octubre de 2021 en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Enhorabuena y gracias.